Muy buenos días para todos ustedes. Sea usted hoy muy bienvenido en esta mañana de 25 de agosto del año 2020. Sea el deseo del Señor en esta mañana de enseñarnos, de buscarle, de venir a Él con cada una de nuestras preocupaciones, con las dificultades, con las luchas, con los retos diarios correspondientes a este día. El Señor dice que cada día trae su propio afán, que cada día trae su propio mal. Así que sea usted muy bienvenido hoy, martes 25 de agosto del año 2020. Y quiero invitarle para que en esta mañana miremos juntos Primera de Crónicas capítulo 4. Primera de Crónicas capítulo 4, donde hemos venido meditando, orando en estas mañanas acerca de un personaje que se encuentra allí, que se encontraba en una situación no tan alentadora. Sin embargo, dice la Biblia que oró a Dios y Dios cambió su situación. Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas hace parte de las crónicas de Israel. Un libro post-exílico, es decir, fue un libro escrito por Esdras para alentar a un pueblo que estaba recién llegado del cautiverio de Babilonia y pues habían llegado desesperanzados porque no habían encontrado sino solo ruinas en Jerusalén. El templo estaba destruido, los muros estaban destruidos, los cultivos estaban destruidos, no había tal vez esperanza por ningún lado. Sin embargo, Esdras, en su intención, lo que hace es recordarle a este pueblo que acaba de llegar del exilio las historias de lo que Dios ha hecho a lo largo de toda el tránsito de Dios con este pueblo. Y tal vez Esdras aquí quiere, para animar a este pueblo que está en esa situación, contarle la historia de este varón llamado Jabes. Y vemos cómo Dios cambia cualquier situación. Así que Jabes pues era un hombre que sencillamente su mamá le había colocado ese nombre, que en el hebreo significa Oseb, que quiere decir dolor. Así que imagínese el rótulo que le había colocado la mamá a Jabes, dolor. Por donde fuera, lo único que tal vez causaría era dolor. Le causaba dolor a todo el mundo tal vez. Y sin embargo, él no, contento con esta situación, sencillamente ora a Dios y Dios cambia la situación. Vamos a mirar y a reflexionar un momentico en esa bonita historia de Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Dice así la bendita palabra del Señor. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Qué bueno, que Dios nos otorgue lo que le pedimos. Tan sencillo, de una corta oración que está ahí metida. De hecho, el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, los primeros 8 y casi 9 capítulos de Primera de Crónicas son los más aburridores de la Biblia para leer. Lo digo así, son los más aburridores. Porque usted encuentra solo genealogías, solo nombres y nombres y nombres y nombres y nombres y genealogías y descendencias. Los primeros 8 capítulos, prácticamente 9, casi 10 capítulos, los primeros capítulos de Primera de Crónicas son los libros que casi nadie quisiera leer, porque usted no encuentra nada. Pero lo importante es que dentro de esos 9 capítulos prácticamente, que son solo genealogías y solo nombres de Israel, Dios se haya detenido en ese versículo 9 y 10 para hablar de una sola persona, de Jabes. Eso es interesante, ese detalle es muy interesante, que entre 9 capítulos Dios haya fijado en 2 versículos para hablar de un hombre llamado Jabes, que oró a él y le cambió la situación. Y eso, no solamente eso, sino que le otorga lo que pide, es porque eso es muy relevante para nosotros. Así que esta oración de Jabes no es que sea un amuleto, no es que sea un raspa y gana,
No es que sea la patica de conejo que tenemos ahí. Ay, voy a orar la oración de Javes con ese poder para que Dios también me otorgue lo que le pido. No, detrás de eso hay que mirar que Javes, recordemos, estaba en una situación de poca esperanza por el nombre que llevaba, dolor se llamaba. Sin embargo, dice que él se acuerda del Dios de Israel, del Dios que los trajo a esa tierra con poder, y él invoca el nombre de Dios, es decir, se acuerda de él, pero le clama, reconoce su necesidad de ayuda. Pero ¿qué es lo que pide? La verdadera bendición, es decir, estar dentro del propósito por el cual Dios le permitió que él viviera. Esa es la verdadera bendición, ya lo hemos meditado en eso. Que la verdadera bendición no es tener los costales llenos de dinero, no es tener los 3 carros en el parqueadero, no es tener 4 casas y yates y aviones, no. La verdadera bendición es estar justamente cumpliendo en esta tierra el propósito por el cual Dios ha permitido que hoy vivamos, que estas 2 pepitas llamadas ojos se abran. Esa es la verdadera bendición, cumplir el propósito del Señor, estar en el centro de su voluntad y estar en el centro de sus propósitos y estaremos en el centro de sus bendiciones. Así de sencillo es. Entonces es lo que pide. Yo quiero que verdaderamente mi vida sea de impacto para ti. Pero sencillamente Javes, no conforme con eso, dice ensancha mi territorio, queriendo decir, es decir, que lo que has puesto en mis manos, ensánchalo. Yo sé que ahora comenzaste, Dios, que estará diciendo Javes, comencé a orar a ti para recibir el propósito tuyo, pero que ese propósito tuyo cada día crezca más, es lo que está pidiendo Javes cuando dice ensancha mi territorio. Tampoco es que esté pidiendo más tierras, más dinero, más popularidad, no. Está diciendo, Señor, ensancha mi territorio. Ahora que tú comenzaste tu propósito en mí, ensánchalo. Que lo que has puesto en mis manos, ensánchalo. Hazlo crecer. Que cada día mi vida sea de mayor impacto para ti. Que todo lo que tú me has dado impacte más, que sea de mayor impacto lo que has entregado en mis manos, que cada día lo hagas crecer, que glorifique tu nombre. Es lo que está queriendo decir Javes. Es decir, Javes tenía claro que la verdadera bendición era estar dentro del propósito de Dios. Recuérdalo bien, la verdadera bendición es esa, no es otra. Lo demás eran añadidura, la verdadera bendición es estar justo dentro de los propósitos por los cuales Dios ha permitido que vivamos hasta el día de hoy. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo ese propósito? ¿Estamos dentro de los propósitos de Dios o estamos viviendo la vida por vivirla? Otro día más, hasta que nos volvamos viejos y nos muramos. No, el propósito de Dios tiene que ver con lo que Él, por lo cual, o mejor, lo que Él ha propuesto, valga la redundancia, hacer en ti y en mí desde el momento en que permitió que usted y yo tuviéramos vida. Sencillamente dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así que eso es lo que tenemos que mirar. Estoy cumpliendo los propósitos de Dios, soy verdaderamente bendecido. Hay quienes dicen, yo soy bendecido, prosperado y en victoria. ¿Por qué? Porque Dios cómo me bendice en el trabajo. Mire, 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 mire. No, la verdadera bendición, nunca se le olvide, la verdadera bendición es estar justo en el centro de los propósitos de Dios. Pero Javes no solamente se conforma con eso, sino que ahora dice, ahora que comenzaste a cumplir tu propósito en mí, ensánchalo, que cada día tu propósito se cumpla más, se vaya cumpliendo más, hasta el día de Cristo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y ese es el anhelo del corazón de Javes. Y ahora no solamente dice eso, dice, bueno, ahora que comenzaste a ensanchar mi territorio, ahora que comenzaste a hacer grandes cosas en mí, no puedo solo manejar todo lo que tú me estás dando. Ahora necesito que tu mano esté conmigo, es lo que está queriendo decir. Que tu mano esté conmigo. Es decir, yo solo no puedo con lo que tú has puesto en mis manos. Necesito de ti para que me ayudes a llevar lo que has puesto en mis manos. Es lo que está queriendo decir Javes cuando dice que tu mano esté conmigo. Y una cuarta cosa que él pide, y guárdame del mal para que no me dañe. ¿Qué significa? Señor, que tú que comenzaste este propósito en mí, tú que lo estás ensanchando cada día en mi vida, tú que tu mano está conmigo cada día para ayudarme a sostener todo lo que has puesto en mis manos, ahora Señor, guárdame del mal para que el enemigo no lo dañe. Dice, guárdame del mal para que no me dañe. Es decir, Señor, que este legado de lo que tú has hecho hasta aquí, hasta ahora en mi vida, que por un segundo no lo vaya a botar a la basura. Mire, para botar todas las cosas, en un segundo usted puede caer, en un segundo usted puede botar todo, pero pararse de ahí dura toda una vida.
volverse a restaurar, dura toda una vida. Y deberíamos pedir, como enseñó el Señor Jesús en la oración modelo, guárdanos del mal. También lo enseñó el Señor Jesús allá en la oración modelo, después de que Él enseña a sus discípulos a orar, termina la oración diciendo, y guárdanos del mal. Es decir, reconociendo que hay un enemigo que quiere siempre destruir todo lo que Dios ha hecho en ti y en mí. ¿Cuántos años llevas de evangélico y cuántas cosas, si tú miras hacia atrás, te darás cuenta de lo que Dios ha hecho en ti? ¿Sabe que el enemigo no está contento con eso? Y de alguna manera querrá desbaratar, dañar todo lo que Dios ha hecho en ti. Ahí es donde necesitamos como Javes pedirle, Señor, ahora que comenzaste tu propósito en mí, ahora que estoy en el centro de tus bendiciones, ahora que estoy en el centro de tus propósitos, ahora que cada día lo ensanchas más, que cada día me parezco más a ti, ahora que cada día forjas más tu carácter en mí, ahora que tu mano está conmigo, guárdame del mal para que no en un segundo no dañe todo aquello que has hecho en mí. Que lo que comenzaste a hacer con las manos no lo destruya yo con los pies. Es lo que está queriendo decir Javes en otras palabras más coloquiales. Y mire lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto, que es lo que más interesa acá en Primera de Crónicas capítulo 4. Dice que cuando Javes oró así, ¿qué pasó? Dice que Dios le otorgó todo lo que pidió. ¿Ah? Dice, y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Por qué Dios le otorgó lo que pidió? Sencillamente porque Javes pidió en sintonía con lo que Dios quería. Tal vez ahorita no estoy llorando, ay, el hermano se puso a predicarnos, pero es que necesitamos saber qué es orar para poder usar bien las herramientas que Dios nos da. No te estoy queriendo decir que estés orando mal, o que tú no sepas, o yo sepa más que usted. No, sencillamente es que a veces no vemos respuestas porque sencillamente no sabemos orar. Y el Espíritu Santo es el que tiene que convencernos de orar conforme a la voluntad del Padre. Y cuando tú oras y pides conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida, hermano, Dios te responde así, así, de una. Dice acá que Javes oró y sencillamente Dios le respondió, dice, y Dios le respondió, y Dios le otorgó lo que él pidió. ¿Qué era lo que pedía? Pedía que él estuviera en el centro de la voluntad de Dios. Pedía que cada día pudiera su vida invertirla más en Dios, que él fuera menos y que Dios fuera más en él. ¿Qué pidió? Que la mano de Dios siempre estuviera con él. ¿Y qué pidió? Que ese legado de bendición fuera cuidado todos los días de su vida. Y Dios le otorgó lo que pidió. Javes pidió conforme a lo que Dios quería darle. Por eso es que dentro de 9 capítulos, los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas, donde usted encontrará solo genealogías, que son los 9 primeros libros más aburridores de la Biblia para leer, porque son solo nombres, no es casualidad que Dios se haya detenido en 2 versículos para hablarnos de un hombre y de una oración tan sencilla, pero tan profunda que cambió la situación. ¿Cómo sí que la cambió? Recuerde que Javes significa dolor, así fue el nombre que le puso su mamá. ¿Y qué dijo Dios de Javes, acerca de Javes? Dice en el versículo 9, comenzando, y Javes fue más ilustre que sus hermanos. Noten eso, su mamá lo había rotulado como dolor, pero ¿cómo lo vio Dios? ¿Cómo le cambió la situación a Javes? Dice que ahora era el más ilustre de sus hermanos. Hermanos, cuando usted y yo oramos y clamamos conforme a lo que Dios quiere que clamemos, la situación cambia. Dios nos cambia el nombre, nos cambia el entorno, nos cambia la situación. Entonces, esa era una pequeña reflexión que quería hacerte en esta mañana, antes de que sigamos orando. Porque a veces uno ora, Señor, quita, Señor, deme, Señora, Señor, pero esas son oraciones. Créame que Dios es un Dios grande, Dios es grande, Dios es grande. Y ese Dios grande, Él quiere que usted y yo pidamos oraciones tamaño Dios, tamaño Dios. Cosas que, mejor dicho, sean sobrenaturales, donde realmente cosas que realmente solamente la intervención de Dios pueda hacer que sean efectivas. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, dice terminando el Señor en su lección que le dio a los discípulos acerca de cómo orar. Así que, ¿por qué a veces oramos y no vemos respuestas? Como que uno dice, pero tanta oradera y no pasa nada, tanto que se ora, ¿será que al que está dirigiendo allá le falta unción? ¿Será que tiene que tocar allá para que algo pase? No, el problema no es ese, el problema es que nosotros
siempre estamos orando descarrilados, por decirlo de alguna manera, desfasados conforme a lo que Dios quiere darnos. Dios anhela, es el primero que anhela contestarte tu oración, pero Él quiere que ores conforme a lo que Él quiere, es decir, en sintonía y en línea con lo que Él quiere hacer. Es la forma como Él quiere contestar sus oraciones. A veces podríamos decir, ¿y por qué Dios eh, anhela tanto que le roguemos por lo que Él nos quiere dar? Porque es que sabe que la oración no es el ritual, la oración no es el raspa y gana, la oración no es el amuleto de la buena suerte que yo oro y ya todo mágicamente tiene que resultar. La oración es la expresión de mi relación con Cristo. Así que por eso Dios a veces anhela que usted y yo oremos y oremos y oremos y oremos, no porque sencillamente Él no nos quiera dar, sino porque Él quiere cada día que esa relación entre Él y usted y yo sea cada día más estrecha, que su carácter se vaya formando en cada uno de nosotros. Así que mire qué bonito y tener en cuenta esa bendita oración allí o esa bonita reflexión de Primera de Crónicas capítulo 4. Así que oremos desde esa perspectiva, que verdaderamente podamos estar en el centro de lo que Dios quiere que estemos. Dios no nos trajo en esta vida por casualidad, créame, su vida no es casualidad, su vida no es un accidente en esta tierra, su vida no es un tránsito de paso de por aquí donde nosotros comemos, engordamos, dormimos, nos envejecemos y nos morimos. No, Dios tiene un propósito mucho mayor. Y el propósito no es que nos llenemos de cosas aquí efímeras en la tierra, sino que hay muchas cosas mayores de las que usted y yo tal vez anhelaríamos y soñaríamos. No es porque Dios nos quiera coartar nuestros sueños, ni nuestras metas, ni nuestros propósitos. No, al contrario, proyectémonos, hermano, como si fuéramos a vivir 500 años. Pero, hermano, vivamos como si Cristo viniera hoy. Y deberíamos verdaderamente, estoy en el centro de la voluntad donde Dios quiere que esté, o estoy desfasado haciendo otras cosas y pensando solamente en mí, y no estoy pensando que Dios verdaderamente esté cumpliendo su propósito en mí. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo, porque realmente, Dios de la gloria, queremos reflexionar si verdaderamente, Señor, estamos en el centro de tu voluntad. Señor, que siempre te damos gracias por darnos la vida. Y, Señor, los años que nos has dado, Señor, creo que no han sido casualidad. Creo que, Señor, cada mañana que nos permites abrir nuestros ojos, bendito Señor, no es por accidente. Hoy no se abrieron nuestros ojos simplemente para comer, para amontonar más dinero, para hacer más cosas, sino que simplemente, Señor Dios de la gloria, hay un propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. A Jeremías se le dijo, antes de que naciese ya te conocía, y antes de que estuvieras en el vientre de tu madre ya te había dado por profeta a las naciones. Es decir, tú ya tienes propósitos con cada uno de nosotros, Padre Santo. No es una casualidad nuestra vida, no es un accidente, mucho menos, Señor Dios de la gloria. Hay propósitos tuyos y son propósitos mayores, son propósitos magnos. Y el propósito tuyo, como decía hace unos días pasados, el propósito tuyo final de todo aquello de todo esto es que lleguemos a ser adoradores. Dice por allá en Juan 4, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, por allá en el capítulo 4 y capítulo 5, donde se habla de la adoración celestial, de cosas que están sucediendo en el cielo, allí encontramos a 24 ancianos que representan la iglesia redimida. Y dice allí que aquellos con los querubines y con los ángeles del cielo adoraban al Señor día y noche, sin cesar, día y noche, día y noche, día y noche. Finalmente, el propósito por el cual tú nos has creado y diseñado, bendito Señor, en esta tierra y nos has permitido nuestra vida, es para la adoración. No hay otro propósito. Y cuando hablo de adoración, no significa que nos la pasemos pelando las rodillas a toda hora llorando, no, eso va mucho más allá. Es decir, adorar es reconocerte quién eres tú. ¿Quién eres tú? Invocar a ti es reconocer quiénes somos nosotros y nuestra necesidad de tu ayuda. Para eso fuimos diseñados. Tú creaste al ser humano, Dios de la gloria, para establecer con él una relación íntima de amor, Padre amado, de padre a hijo, bendito Señor, una intimidad en la cual, Señor de la gloria,
el primer ser creado, Dios de la gloria, decidió no seguir en esa línea de amarte a ti, no porque tú estés mendigando amor, no porque tú estés, bendito Señor, falto de amor, sino al contrario, tú, Padre amado, Dios de la gloria, el anhelo tuyo en tu naturaleza y carácter amoroso, lo que anhelas es amar a esta creación, a los seres humanos, bendito Señor, y manifestar, Padre amado, tu gloria a través de ellos. El problema es que nosotros no nos dejamos, el problema es que nosotros somos mezquinos, el problema es que nosotros como seres humanos, Dios de la gloria, siempre queremos evadirnos de ti, queremos escaparnos de ti y de alguna manera queremos traerte favores, Señor, a veces, Dios de la gloria, hacerte favores con algunas cosillas que hacemos por ahí para ti, bendito Señor. Ese no es el propósito. El propósito de Dios para usted y para mí no es que nos ganemos a Japón para Cristo. No es que nos ganemos el mundo para Cristo, ese no es el propósito. El propósito que tiene el Señor para con todos los seres humanos es que lleguemos a ser verdaderos adoradores como Él nos ha diseñado desde el principio. Nos hizo seres espirituales, seres dependientes de Dios, seres que reconozcan a su Creador. Por eso dice por allá en Romanos, no reconocieron a Dios ni le dieron gracias, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias porque cada uno se desvió por su camino. Señor Dios de la gloria, ese es el propósito magno finalmente. Señor, gracias por todo el permiso que nos das de hacer cosas aquí en la tierra. De ir, de venir, de hacer, de comprar, de edificar, de hacer mucho. Aquí nos volvemos un 8 haciendo cosas en la vida. Pero Señor, teniendo en cuenta de que ese no es el propósito final por el cual hemos sido diseñados. Los seres humanos hemos sido diseñados por nuestro arquitecto espiritual, por nuestro arquitecto que es Dios, con un fin y con un propósito, y es el ser adoradores. Dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria, y ese es finalmente el propósito magno por el cual fuimos creados. Señor, por eso a veces, Dios de la gloria, oramos y nos reventamos orando y clamando y haciendo por acá y no vemos nada, porque sencillamente a veces, Señor Dios de la gloria, el centro real no eres tú, el centro somos nosotros, somos egocéntricos por naturaleza, Señor. Y en esta mañana, Señor Dios de la gloria, nos estás enseñando a través de esta genealogía y a través de esta sencilla y corta oración que hizo Jabes, pero contundente. Jabes dice, oh, si en verdad me bendijeras. Oh, yo quiero estar en el centro de tus bendiciones. Yo quiero estar en el centro de tu voluntad de lo que está pidiendo Jabes. Yo quiero estar en el centro de tus propósitos. Yo quiero que mi vida sea invertida para lo cual tú has permitido que yo haya nacido, aunque mi mamá me haya llamado dolor. Aunque mi propósito de mi mamá era que causara dolor, pero el propósito tuyo era que yo fuera el más ilustre. Y el más ilustre no significa el mejor de los demás. No, el más ilustre significa que ese estaba cumpliendo justamente los propósitos por los cuales Dios lo había diseñado. Y Jabes, no contento con eso, dice, pero no me contento con esto. Quiero que cada día mi vida sea de mayor impacto para ti. Quiero que cada día tu propósito se vaya cumpliendo más y más y más en ti. Quiero que cada día ese propósito final, como dice la Escritura, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando tú te manifiestes, entonces seremos semejantes a ti porque te veremos tal como tú eres. Y dice que el que tiene esa esperanza en ti se purifica a sí mismo como él es puro. Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Señor, vamos en este tránsito, pero deberíamos anhelarlo, Dios. Deberíamos anhelar cada día parecernos más a ti. Deberíamos anhelar que cada día, Señor, ensanches nuestro territorio, es decir, que lo que has puesto en nuestras manos lo hagas crecer, lo ensanches, que cada día tu propósito se vaya cumpliendo más en cada uno de nosotros. Pero, Señor, Dios de la gloria, no podemos solos. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso necesitamos, Señor Dios de la gloria, invocarte, es decir, reconocer que te necesitamos cada día, bendito Señor Dios de la gloria, para poder, bendito Dios de la gloria, cumplir los propósitos que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Pero, Señor Dios de los cielos, también
Reconocemos que hay un enemigo de nuestras almas, un enemigo que no está contento con todo lo que tú has hecho en nosotros y quiere destruirlo. Dice la Escritura que Él vino para robar, para matar y para destruir. Y que si le damos cabida y que si le damos papaya prácticamente, Señor, dice que está como león rugiente, mirando a ver a quién devorar, a ver quién se descuida para en un segundo destruir todo lo que Dios ha hecho en él. Señor, no nos podemos dar el lujo de descuidarnos. Pablo lo dijo muy claro, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y Pablo dijo, no es que él lo haya alcanzado todo, sino que siga la meta del supremo llamamiento. Y ya cuando Pablo estaba a punto de entregar su vida, fue que pudo decir que ahora sí he acabado la carrera, ahora sí he guardado la fe. Fue en ese punto donde ya Pablo pudo decir que había, Señor Dios de la gloria, cumplido con el propósito por el cual tú lo habías puesto en esta tierra. Mientras estemos caminando aquí, necesitamos clamar como Jabes, guárdanos del mal, guárdanos del mal, guárdanos del mal. En un segundo podríamos fallar, en un segundo podríamos volver atrás, en un segundo podríamos caer en pecado, en un segundo podríamos negarte, en un segundo, bendito Señor. Por eso guárdanos cada día nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, bendito Señor, para poder, bendito Señor, estar justamente en el centro de tus propósitos, justamente en el centro de tu voluntad y justamente en el centro de tus bendiciones. Por eso, Señor Dios de la gloria, tú, Señor Dios de la gloria, contestaste, respondiste a la oración de este varón, de Jabes. Dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Fue una oración en sintonía con lo que Dios quería que pidiera. Y hoy oramos, Dios de la gloria, en sintonía con lo que tú quieres que pidamos. Señor, hoy no pedimos por el arroz, hoy no pedimos que nos des dinero para pagar los servicios públicos, hoy no pedimos ni siquiera por la salud, hoy no pedimos por nada de eso, pedimos porque estemos justamente en el centro de tu voluntad. Y muy seguramente, si estamos en el centro de tu voluntad y en el centro de tus propósitos, vendrá la salud, vendrá para pagar los recibos, vendrá para echarle algo a la olla, porque dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y no te afanéis, porque lo demás vendrá como añadidura. Señor Dios de la gloria, enséñanos a orar, enséñanos, bendito Señor, porque no lo sabemos, no lo sabemos. Pensamos que, Señor, la oración es lo quiero, lo pido y lo obtengo. Esa no es la oración. Esa es la oración. La oración es pedir justamente lo que tú quieres que pidamos. Y pidamos en sintonía con lo que tú quieres que pidamos. Por eso enséñanos, bendito Señor, que no desperdiciemos esos minutos que tú nos regalas en las mañanas o a mediodía cuando nos postramos delante de ti. Que los aprovechemos de la mejor manera para pedir en sintonía con lo que tú quieres que pidamos, bendito Señor. Gracias te doy en esta mañana. Que tus propósitos se cumplan en nuestras vidas, en las vidas de nuestras familias, en las vidas de nuestros hijos, en las vidas de nuestros hermanos en la fe, en las vidas, bendito Señor, de los gobiernos. Que tus propósitos se cumplan para esta humanidad, Señor Dios de la gloria, que está, Señor, desfasada, Padre amado, fuera del propósito tuyo, bendito Señor. Que los propósitos tuyos puedan ser cumplidos, bendito Señor. Para eso fuimos diseñados todos los seres humanos. La raza humana fue diseñada para adorarte, para reconocer tu grandeza. Dice la Escritura que millones de millones, dice en Apocalipsis, millones de millones, imagínate eso, millones de millones adoraban al que está sentado en el trono, le adoraban. Y los 24 ancianos, es decir, la iglesia redimida ya en el cielo, se quita las coronas que le habían sido entregadas en el tribunal de Cristo y las arrojan a los pies de Jesús y le dicen, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria, porque por tu voluntad todas las cosas existen, por tu voluntad todas las cosas fueron creadas. Para ti la gloria, la honra y la alabanza. Que no lleguemos al cielo, si es que llegamos allá, con las manos vacías, hermano querido. Que el Señor Dios de la gloria, nuestra vida sea la mejor inversión en ti, Padre amado. Que la invertamos en ti, que no la desperdiciemos, bendito Señor. Que la vivamos para cumplir justamente los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Recordando nuestro pasado, Señor Dios de la gloria, tal vez nos damos cuenta, Señor, que Padre amado, pudimos haber sido, Dios de la gloria, sacados de la vida, pero tú has preservado nuestra vida hasta ahora y no es casualidad. No es un accidente. Si has permitido, Señor Dios de la gloria, tal vez muchos de los que estamos aquí orando, nacimos en contextos como el de Jabes. Recordemos que Jabes nació allí y su mamá le colocó dolor. Estaban llegando del exilio. Venían del exilio,
venían de Babilonia y tal vez allí encontraron que no había nada que edificar, no habían tierras para cultivar, aunque habían sentimientos encontrados y tal vez preciso ella vendría tal vez hasta embarazada y tal vez funciona eso, tal vez por eso dice no, para recordar a este muchacho, para recordar mi situación le voy a colocar a mi hijo dolor, pero Dios tenía un propósito mayor, Dios lo veía como el más ilustre. Oiga, y ejemplos como esos tenemos en la Biblia. Recordemos a Gedeón, el Señor lo vio como varón esforzado y valiente y Gedeón se veía como el pobre. Es que mi familia es pobre, es que mi descendencia es pobre, yo nací para ser pobre, nací para otras cosas, para el fracaso, para la derrota, y el Señor le dijo, no papito, tú eres un varón esforzado y valiente, y hoy te lo digo a ti, tú no eres lo que el mundo quiere decir que eres, nuestros hijos no son lo que el mundo dice que son, nuestros hijos y tú y yo somos lo que la palabra de Dios dice o lo que Dios dice en su palabra, y dice que somos nación santa, posesión adquirida, especial tesoro, que somos el tesoro más valioso, que somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, y yo lo creo, aleluya, yo creo a su palabra, porque si no la creo, mejor la cierro y me acuesto a dormir. Así que Señor Dios de la gloria, yo no soy lo que otros quieren decir que soy, yo no soy lo que dicen por ahí que soy, yo soy lo que tú dices que soy, Padre amado, Dios de la gloria, y yo, Señor Dios de la gloria, lo creo en esta mañana, Padre amado. Por eso cada día, Señor, ayúdanos a estar justo en el centro de tus propósitos, Padre amado, y encaminarnos, Señor, a lo que tú has dicho que harás, Padre amado. Dios de la gloria, hoy te doy gracias, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás, Padre amado. Tú no nos sacaste aquí a esta tierra, no nos permites vivir para la derrota, para el fracaso. Tú nos tienes, benditos señores de la gloria, justamente para ser bendecidos. Y Señor, cuando estoy hablando de bendecidos, estoy hablando como dijo Javes, que esté justamente en el centro de tus propósitos, y dice la escritura que tu voluntad será siempre buena, agradable y perfecta, bendito Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre amado, por haber fijado, Señor, tus ojos en este simple pecador, en este simple persona que no, Señor Dios de la gloria, no tenía identidad, pero que tú ahora, Señor, le has dado una identidad, bendito Señor Dios de la gloria. Padre amado, como se la diste a Javes, Javes se llamaba fracaso, Javes se llamaba dolor, pero tú dices que Javes fue más ilustre que sus hermanos, es decir, Javes estaba justamente en el centro de donde tú querías que él estuviera, y por eso todo lo que Javes pedía, tú te lo dabas, porque pedía en sintonía con lo que tú querías que él pidiera. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Enséñanos a clamar, Señor, que nuestras oraciones trasciendan, que realmente, Señor, lleguen a tu trono, que realmente tú digas, eso es lo que yo quiero escuchar de este hijo, eso es lo que yo quiero escuchar de esta hija, y no tanta quejabanza, y no tanta pedidera. Yo quiero eso, escuchar eso, que él esté en sintonía con lo que yo quiero hacer en él, en ella. Oh Señor Dios de la gloria, gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, y gracias por lo que haces, y gracias por lo que harás, y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, Dios me los bendiga, Dios nos ayude, que cada día verdaderamente podamos clamar en sintonía con lo que Dios quiere que usted y yo clamemos. Dios quiere hacer cosas grandes y poderosas en cada uno de nosotros, pero depende no de Dios, depende de nosotros, si estamos justamente en el centro de donde Él quiere que estemos. Bien, todas las mañanas hemos estado aquí clamando o estudiando mejor acerca del Evangelio de Juan, y hemos tenido un estudio sistemático muy bonito, muy profundo acerca de este bendito libro de Juan, el Evangelio de Juan. Y quiero llevarlo de una vez conmigo, ya salte desde Crónicas, ahora pásese al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en el capítulo 6. Y hoy vamos a leer a partir del versículo 1 del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Recordemos que en este Evangelio Juan nos resalta 7 señales importantes. Él lo llama señales. Los otros evangelistas lo llaman milagros, pero Juan aquí lo pone como señales. Y las señales simplemente es para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, o mostrar la deidad de Cristo aquí en la tierra. Así que él pone 7 señales. La primera es la conversión del agua en vino.
cuando él convirtió esa agua en vino. La segunda, la sanidad del hijo de un rey. Y la tercera, el paralítico de Betesda levantado. Y aquí vamos en la cuarta, que es la alimentación de 5.000. Después viene más adelante una señal privada, le llamamos así, privada, porque es cuando Jesús anda sobre el mar. Esa señal no era para las multitudes, era simplemente para enseñarle a sus discípulos otra verdad. Recordemos que las señales que Juan nos está proponiendo aquí en su evangelio no simplemente es para impresionarnos y decirnos, uy, wow, cómo el Señor hace milagros, no, sencillamente detrás de cada una de las señales que Jesús hace o que Juan nos presenta mejor aquí, porque al final de su libro dice, si me pusiera a contarles todo lo que Jesús hizo, no es porque el Señor hubiera hecho solamente 7 señales. Al final, inclusive Juan mismo, de su libro, nos explica. Dice, si me pusiera a contarles todo lo que Jesús hizo, dijo, no cabrían en los libros de la vida del mundo todo lo que él hizo. Pero estas se han escrito para que creyendo, para que viendo creáis y creyendo tengan vida eterna. Así que es específico. Y detrás de cada una de esas señales vemos al Señor cómo va enseñando una verdad espiritual muy profunda. Entonces, aquí sencillamente, pues Jesús quiere enseñar algo también en esta señal de la alimentación de los 5.000. Bien, ya creo que está allí usted en el capítulo 6, versículo 1, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Aquí vemos lo primero, seguían grandes multitudes a Jesús, pero no porque hubieran creído en él, sencillamente porque veían las señales que hacía en los enfermos. Y dice en el versículo 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan, es decir, 6 millones de pesos a nuestro contexto colombiano, 6 millones de pesos de pan, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal, oigan esto, aquellos hombres entonces viendo la señal, oigan esto, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, miren el pero, ese pero que está en el versículo 15 es importante porque le da el cambio al sentido de lo que está hablando aquí Juan. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así que ya hemos explicado algunas cosas del milagro, que este milagro o esta señal que se da en el Evangelio de Juan, uno de los propósitos era para el Señor evidenciar su gracia y su misericordia a favor de una humanidad ingrata. Porque en el versículo 66 de este mismo capítulo nos vamos a encontrar con que muchos de sus discípulos, y venían multitudes, dice muchos se fueron atrás. Así que nos da también en relevancia que muchos le seguían no porque hubieran creído en él, sino sencillamente porque habían visto las señales. Ahora, también otro de los propósitos de esta señal es sencillamente para poner en relieve que Jesús era el Mesías más alto que el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías, inclusive esperaban un profeta, como les había dicho el Señor por allá en Deuteronomio a través de Moisés. Les había dicho, profeta mayor que ti les levantaré, les dice por allá, les promete el Señor a través de Moisés.
Sin embargo, ellos esperaban un profeta y pensaban que este era el profeta, porque les había hecho estas señales. Sencillamente, el Señor quiere también poner en relieve que el Mesías que él había enviado, que Dios había enviado, era mucho mayor y mucho más alto que el Mesías que ellos esperaban. Había un contraste entre eso. Y lo tercero que le quiere mostrar es el poder creador de Jesús. El de 5 panes, de 2 pececillos, mire que alimentó a 5.000 y lo que los discípulos veían era que eso era irrisorio para poder alimentar a tanta gente. Así que el Señor prácticamente quiere mostrar esos propósitos. También el contexto para los discípulos, se lo hemos explicado, el contexto era de noche, nos dice Lucas, nos dice que ya estaba caída la noche. Lo segundo, estaban en un desierto. Lo tercero, no había dinero para comprar el pan. 6 millones de pesos necesitaban estos para comprar tanto pan. Así que no lo había. Es decir, la realidad era puntual. Los discípulos tenían toda la razón. No hay dinero, está de noche. Estamos en un desierto, no hay nada, despídelos. Esa fue la reacción de ellos. Pero el Señor estaba a punto de hacer algo porque él dijo que estaba a punto de hacer, que él sabía lo que iba a hacer. Sin embargo, estaba probando la fe de sus discípulos. Ahora, ya vimos la reacción de los discípulos, vimos la reacción, ahora miremos la reacción de la gente ante este milagro. Atendamos, por ejemplo, a los testigos oculares que presenciaron aquel milagro. ¿Cuántos testigos presenciaron ese milagro? Bueno, pues más de 5.000. Por cierto, fueron muchos, muchos, porque más de 5.000 fueron alimentados y vieron el milagro, lo palparon en sus manos, lo vieron. Los discípulos fueron partícipes del milagro. Oiga, esto es muy bonito porque el Señor hubiera podido alimentar a esos 5.000 de otra manera. Hubiera podido decir, espíritu de hambre, te reprendo. Hubiera podido orar de esa manera, espíritu de hambre, te reprendo, que no sientan hambre. Y ya, no hubieran sentido hambre y hubieran sido saciados sin necesidad de comer. Dios es todopoderoso y lo hubiera podido hacer de esa manera si lo hubiera placido. Pero mire lo importante que en todos los milagros o en todas las señales o cada vez que el Señor interviene de una manera sobrenatural, lo que Él está por hacer aquí en esta tierra natural y a través de personas naturales, siempre involucra a personas. Siempre usted encontrará, cuando Él quiso que destruir este mundo por un diluvio, pues involucró a Noé, lo involucró para que fabricara el arca. Cuando Él quiso crearse un pueblo para sí mismo, involucró a Abraham. Cuando él quiso que ese pueblo que estaba cautivo fuera libre, involucró a Moisés. Cuando él quiso que su pueblo tuviera un rey, el rey de Israel, involucró a David. ¿Sí notan eso? Siempre que Dios ha querido intervenir a lo largo de la historia, cuando Dios quiso, cuando Cristo viene aquí a la tierra y quiere llevar a cabo su ministerio, involucró a 12. Y cuando el Señor quiso que el Evangelio se extendiera a lo largo de la tierra hasta el fin del mundo, involucró a Pablo. Cuando el Señor quiso salvar esta humanidad, involucró a su Hijo. Siempre el Señor interviene de los seres humanos para crear los milagros. Yo lo llamo el poder sobrenatural de Dios operando a través de personas naturales. Siempre. Y yo no sé qué milagro estás esperando tú. Y tal vez Dios te quiera involucrar a ti. Señor, yo quiero que tú cambies mi hogar. Haz un milagro en ese marido guache. De pronto te va a involucrar a ti, mujer, o de pronto no. Lo más probable es que te involucre. Señor, cambia esta situación, este entorno. Pero Dios te quiere involucrar a ti. Dios no es milagrero. Dios no es el viejito bonachón que está repartiendo milagros a todo el que se lo... ¡Ay, allá le va, allá le va! No, Dios obra. Dios quiere que usted y yo le pongamos pies a la fe, que si decimos que creemos, le pongamos pies y pongamos también a hacer lo que nos corresponde. Lo natural lo haremos nosotros, lo sobrenatural lo hará Él. Dios siempre estaba buscando personas. Cuando Él quiso convertir el agua en vino, involucró a los sirvientes que estaban allí. Les dijo, vaya, llenen las tinajas de agua y llévenlas allá al encargado de la fiesta. Ahora va a alimentar a 5.000, involucró a sus discípulos. Lo vemos en el texto, le dijo a sus discípulos dijo, hagan recostar a las personas. Y después cogió los panes que había, los que le trajeron, que eso también fue una enseñanza que aprendimos allí, que lo poquito que ellos tenían lo pusieron en las manos de Jesús, y lo poquito que nosotros tenemos lo ponemos en las manos de Jesús. Es decir, venimos sin nada a Jesús para que Él nos lo dé todo. Y eso lo hicieron ellos allí, y el Señor ora y empieza a operar el milagro y empieza a distribuírselo a los discípulos. No empezó a tirar el pan a la montonera, ya les va, agárrense a ver. No, sencillamente todo en orden, y el Señor le da primero a los discípulos y dice que los discípulos lo repartieron a las multitudes que estaban allí.
Si nota cómo yo me imagino a Pedro, yo me imagino a Juan, yo me imagino al mismo Felipe, a todos ellos mirando ese milagro, mirando cómo no solamente operaba el milagro, sino cómo ellos también eran partícipes de ese milagro. Señor, queremos que cambie la situación en el barrio, queremos que cambie la situación en la cuadra. Pues hermano, Dios te quiere involucrar a ti, Dios quiere involucrar su iglesia en este tiempo. Queremos que las situaciones cambien, que los gobiernos cambien. Pues Dios quiere intervenir y quiere operar y quiere usar a la iglesia para que eso se dé. Pero si la iglesia ni siquiera ora por sus gobernantes, ni siquiera ora por su país, ni siquiera clamamos, ni siquiera hacemos lo mínimo que nos corresponde, pues ¿cómo queremos ver milagros? Dios no es milagrero. Dios siempre espera de su pueblo acción, que le crean. ¿Qué hizo tan especiales a todos los hombres de la Biblia? ¿Qué los hizo tan especiales a un Abraham, un Noé, un Moisés, un David? ¿Qué los hizo tan especiales a un Pablo? ¿Qué los hizo tan especiales? ¿Que eran supergigantes espirituales? No. ¿Que eran más santos que los demás? No. ¿Qué los hizo tan especiales? Que determinaron creerle a Dios y como hemos orado en esta mañana, se colocaron justamente en el centro de donde Dios quería que estuvieran y el propósito que Dios tenía a través de ellos se cumplió. Así de sencillo es. Eso fue lo que los hizo especiales. Invirtieron, rindieron sus vidas a Jesús. O a Dios en este caso en el Antiguo Testamento, que es el mismo Jesús. Sencillamente, eso fue lo que los hizo especiales. Decidieron creerle al Señor y dijeron, Señor, como los que vinieron acá, como los discípulos que dijeron, no hay sino 5 panes, un muchacho tiene 2, pero ¿qué es esto para tantos? Pero sin embargo, tómelo, Señor. Eso es lo que espera el Señor que haga usted. Señor, esta es mi vida. Pues la gente dice que yo pues no tengo nada, que yo pues vivo en Soacha, que yo pues, pero de Soacha no puedo hacer, pero aquí está mi vida, Señor, y yo sé que tú puedes hacer a través de mí cosas sobrenaturales, porque no se trata de mi capacidad, sino de lo que tú haces a través de mí. Es decir, tú no te imaginas, te lo voy a decir así, tú no te imaginas lo que Dios puede hacer a través de una vida que se rinde a Él. Tú no te lo imaginas. Lo reto en esta mañana para que haga el ensayo y empiece a rendir más de su vida, ensancha tu territorio y empieza a rendir más su vida al Señor y a disponerla en sus manos y después me cuenta, después me invitas a un café y me cuenta cómo le ha ido. Usted no se imagina lo que Dios puede hacer cuando uno le dice, Señor, aquí estoy, soy incapaz, no puedo, no tengo miedo, pero aquí estoy, me rindo ante ti y haz con ella lo que quieras, porque he entendido que si he nacido, no ha sido por accidente, sino que hay un propósito mayor de parte tuya y que tú tienes cosas grandes y poderosas a hacer a través de esta persona natural, como lo soy yo, débil, con muchos faltantes, con muchos errores, pero aquí está mi vida, me la rindo delante de ti. Haz la prueba y después me cuenta cómo el Señor empieza a hacer cosas donde usted va a quedar. ¡Oh! Imagínense los discípulos allí repartiéndole pan a la multitud. Imagínenselos llevándole pan y cada vez veía que se multiplicaba más y más y más. Esto fue, yo me imagino, yo creo que estos quedaron boquiabiertos, como quedaría boquiabierto Moisés cuando el Señor le dijo, levanta tu vara, ¿qué tienes en tu mano? Levántala y abre ese mar. Y yo me imagino a Moisés, pues, bueno, pues aquí va. Y ¡prum! Se le abrió el mar. Yo me imagino que fue el primer boquiabierto que quedó allí. El Señor no hace los milagros para impresionarnos, no. Él los hace sencillamente para manifestar su gloria. ¿Por qué lo hace así? ¿Por qué lo hace a través de personas incapaces? Porque sencillamente toda la gloria tiene que ser para Él. Y se trata, yo lo digo de esta manera, un amo divino operando a través de siervos humanos. El poder sobrenatural de Dios operando a través de personas naturales. Lo extraordinario de Dios a través de hombres ordinarios, comunes y corrientes. Eso es lo que a mí me anima, ver cómo opera Dios a través de hombres y de mujeres en la Biblia, que fueron hombres con errores, como fue un Moisés que mató a un egipcio, como un David que fue adúltero y asesino. Y no quiere decir con esto que si somos adúlteros y asesinos, entonces Dios nos va a usar. No, sencillamente pues pagaron las consecuencias de su error, pero sin embargo Dios no los exilió, sencillamente los acobijó y los usó para su propósito. Dios puede usarnos como somos. Claro, por supuesto, que si nos desfasamos de los propósitos de la santidad de Dios, pues vamos a sufrir consecuencias. Pero sin embargo, Dios en su gracia y en su infinita misericordia, quiere revelar que Él realmente nos puede usar por su gracia y su misericordia, no por nuestra capacidad, no por lo que seamos nosotros. Así que fueron más de 5,000 los que fueron testigos de esa señal que vieron allí. ¿Y qué vieron?
¿Qué vieron ellos, esos testigos oculares allí? Más de 5.000. ¿Qué fue lo que vieron y cómo reaccionaron ante ello? Lo primero, creyeron que Jesús era profeta que había de venir al mundo. Eso fue lo que creyeron. Ellos dijeron, por fin llegó un profeta. Lo dice por allá en el versículo 14 del capítulo 6. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El Señor le había dicho a Moisés, allá en Deuteronomio, profeta mayor que ti le levantaré, y al que oiga las palabras de él será bendecido, y el que no, se las demandaré. Lo estoy parafraseando. Así que ellos esperaban un profeta, o esperaban a Elías que iba a volver, o esperaban un Mesías, pero no era el Mesías conforme al que Dios les envió, sino ellos esperaban un Mesías totalmente distinto. Ahorita lo vamos a explicar. Así que ellos creyeron que Jesús era ese profeta que había de venir al mundo. Así que a los 5.000 hombres que estaban allí en aquel día no les quedó ninguna duda de que lo que habían visto era realmente un milagro, era algo auténtico. Es decir, ellos vieron que lo que estaban viviendo allí era real. No dudaron en buscar. Fue tanto lo que ellos vieron que estaban seguros de ellos que no dudaron en buscar al Señor al otro día con la esperanza de volver a comer gratis. Como pasa en estos tiempos que estamos donde la palabra ayudas humanitarias está tan de moda. Entonces hoy en día pasa lo mismo. Yo me imagino aquellos que fueron alimentados, llegaron y regaron la noticia a todos sus vecinos. Yo creo que fueron allá, oiga, por fin llegó el Mesías. Ese Mesías que estamos esperando, ese que nos va a saciar el hambre, ese que nos va a dar mercados gratis, ese que nos va a dar bonos, bono para aquí, bono para allá, que es lo que trae la ruina a los países. Tanto bono de los gobiernos es lo que trae ruina a los países. Así se lo digo, trae la ruina a los países, arruina a los países. Tanto bono, tantas ayudas, porque la gente aprende a estirar la mano. Dame, dame, dame. Entonces, el Señor no se dejó manipular. El Señor sencillamente vio que aquellos venían para buscarle, que le estaban buscando, pero porque los había alimentado el día anterior. Y por eso el Señor les dice por allá, les dice, trabajen, ustedes me buscan, pero porque les di alimento. Trabajen más bien por el pan que a vida eterna permanece. Y empieza a explicarles cosas del reino de los cielos que ellos nos dijeron, no, este no es el Mesías que esperábamos. Y dice en el 6:66 que terminaron yéndose. Miren lo que dice Juan 6:24. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Qué tremendo eso. La señal que acababan de ver era grande, era magna, que les hizo pensar que Jesús era aquel que las escrituras del Antiguo Testamento llevaban anunciando por tanto tiempo. Verso 14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Solo un milagro real pudo llevarles a reaccionar de tal manera. Ellos pensaron que ese era el que el Señor les había enviado, que por fin había llegado la solución a tantos problemas que ellos tenían, especialmente el del hambre. Por fin llegó alguien que va a repartir mercados, por fin llegó alguien que va a repartir bonos, por fin llegó alguien que va a repartir justicia social. Recordemos, por ejemplo, que algo tan importante que nos hace notar aquí Juan el Bautista, dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, es decir, la fiesta de la Pascua. Y cuando él nos pone eso allí, no lo pone por casualidad. Sencillamente lo que está queriendo resaltar Juan es que como ellos estaban esperando un Mesías es porque ellos seguían siendo esclavos. El pueblo de Israel había sido esclavo a lo largo de la historia, esclavos de Egipto, esclavos de los sirios, esclavos de Babilonia, esclavos de los medopersas, esclavos de los griegos y ahora en este turno esclavos del Imperio Romano.
Ellos siempre esperaban a alguien que viniera a darles esa libertad, que viniera a arreglar la situación, que viniera por fin, porque imagínense que, ¿qué trae un imperio? Opresión. ¿Qué trae un imperio? Hostilidad. ¿Qué trae un imperio? Pues ruina para sus habitantes. De hecho, a ellos, por ejemplo, a los campesinos se les quitaba la tierra, miren esto, y después se les vendía la tierra a ellos o se les arrendaba la tierra para que ellos la cultivaran, pero la mayoría de los cultivos tenía que ir para las arcas del imperio. Es decir, eran cosas, situaciones. Ahora una mujer, si una mujer no era casada, si una mujer no era casada, estaba grave. Es decir, si era viuda, estaba grave. Si era estéril, grave. Si era anciana, peor. Es decir, las situaciones sociales que estaban en el contexto de los judíos era tremenda en el tiempo de Jesús. Y había hambre y miseria por cualquier lado. Es más, y ojalá que por eso habían algunos partidos por ahí políticos, entre ellos estaban los celotes, que eran guerrilleros, eran de armas tomar para querer tomar ahora sí vamos a poner justicia social. Y sin embargo, no lo pudieron hacer. Y ahí el que se levante contra el imperio terminaba con la muerte. Así que era tremendo. Eso se conoce como la famosa Pax, no con Z, sino Pax con X, la famosa Pax romana, que era prácticamente una paz impuesta a la fuerza por el imperio. Hay del que se levante contra el gobierno, hay del que haga desorden, inmediatamente hay que matarlo. Eso era así de sencillo. Así que no estaban en una condición muy alentadora. Y viene Jesús y les hace tremendo milagro, pues esos entendieron, oiga, realmente ahora sí llegó el Mesías, llegó el que estábamos esperando, llegó el que va a solucionar. ¿Y qué sucedió a continuación? Dice que quisieron hacerlo rey. Miren lo que dice allá el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Lo segundo era que querían hacerle rey. Así que en esos momentos de entusiasmo popular, su razonamiento de Dios era el siguiente. Si Jesús ha podido resolver la falta de comida, ¿cómo no podrá solucionar todos los demás problemas? Era lo que pensaba el pueblo, incluyendo la reconquista de la independencia nacional. Así que la excitación se apoderó de la multitud y como ya sabemos, en aquellos días se preparaba para ir a la fiesta de Jerusalén porque recordaban en esa fiesta judía, recordaban la libertad que Dios les dio allá con mano poderosa en Egipto. Por eso la palabra Pascua significa cuando el ángel de la muerte vino a matar los niños de Egipto y cuando se le dio la orden a los israelitas de que colocaran la sangre en los dinteles de la casa, allí el ángel de la muerte pasaría. Pascua significa pasar, que pasó el ángel de la muerte y no tocó a los judíos. Entonces todo eso lo recordaban ellos con esa fiesta de Pascua cada año en Jerusalén. Así que recordando esa libertad que ellos tuvieron en siglos pasados, recordaron y vieron a Jesús ahora obrando este milagro y por fin llegó de nuevo la libertad. Así como nuestro pueblo fue libertado en el antepasado del imperio egipcio, ahora llegó a libertarnos del imperio romano. Aleluya. Y empezaron allí a tomarlo, a decir, hay que llevarlo allá a Jerusalén, hay que llevarlo allá al palacio, hay que llevarlo y mostrarlo. El pueblo estaba entusiasmado después de tan tremenda señal que el Señor les había hecho cuando les había saciado el hambre. Así que la fiesta en la que recordaban esa liberación de la nación judía, de su esclavitud de egipcio, eso era lo que recordaban en esa fiesta de Pascua. Dice en el capítulo 6, versículo 4, dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, esa fiesta de Pascua. Así que en este ambiente de excitación, pues rápidamente empezaron ellos a planear que llevarían a Jesús con ellos a Jerusalén para que fuera su líder. Es decir, estaban entusiasmados, soñando que lo libraría del yugo romano, ahora sí, que establecería su reino aquí, ahora sí, en la tierra, y ya que imaginaban que era una época de esplendor como nunca había conocido la nación judía, ahora sí hay justicia social para todos, así que con Jesús como rey, nunca les faltaría comida gratis, el bono, ahora sería bono para todo, y además acabaría con todas las tragedias humanas de la enfermedad y aún de la muerte, porque con este milagrero, mire cómo ha hecho milagro, levantó al paralítico de Betesda, sanó al hijo del rey a la distancia, convirtió el agua en vino, mejor dicho, hizo señales en otra fiesta de Pascua, dice que hizo muchas señales y muchos creyeron en él, pero que Jesús no se fiaba de ellos. Es decir, esto llegó al caos, llegó a la excitación, llegó al clima prácticamente, y hay que hacerlo rey.
hay que hacerlo rey. Por fin llegó el candidato que necesitábamos. Yo me imagino el furor del pueblo, me imagino la algarabía de ese pueblo y la alegría de ese pueblo y querían hacerle rey. Así que estaban dispuestos a llevarlo con ellos, aunque fuera contra su voluntad, pero ellos querían hacer de Jesús rey. Pero en el versículo 15 hay un pero. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Así que cuando Jesús se va, pues la tercera reacción, estamos mirando esta mañana la reacción de la gente. ¿Cuál fue la reacción de la gente ante el milagro? Entonces, lo primero, creyeron que Jesús era el profeta que había de venir al mundo. Lo segundo, quisieron hacerle rey. Pero aquí, después de este pero, lo tercero que ellos sintieron fue decepción. ¿Cuál fue la tercera reacción? Se decepcionaron. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, cojan el Transmilenio, cojan las barcas y váyanse que ya nos alcanzo, y él se retira a un monte a orar solo. Como veremos a continuación, Jesús no se prestó para sus propósitos que ellos tenían de hacerle rey. Inmediatamente mandó a sus discípulos que se fueran y él se retiró al monte a orar solo. Así que esto causó decepción en la gente. Se empezaron a decepcionar, se empezaron a desanimar. Dijeron, no, otro charlatán más, otro que también nos ilusionó pero no hizo nada. Así que aún así ellos no se dieron por vencidos. Es decir, aunque Jesús se fue al monte, ellos no se dieron por vencidos, sino que al siguiente día lo buscaron. Dice el texto que lo buscaron y llegaron allá a Capernaum a buscarle. Y sin embargo, ellos querían que el milagro anterior se repitiera. Que se volviera a repetir, que volviera, y ya no serían 5,000, sino serían muchos más, porque recuerde que tal vez estos invitaron a sus vecinos, llamaron más gente, vamos, que allí están dando mercados gratis, vamos, que allí están dando bonos el gobierno, familias en acción, vamos, y yo me imagino que ya no eran 5,000, o tal vez 10,000 o 15,000, sino ya eran muchos más. Tal vez eran ya muchos más, mucha gente más, y yo creo que hasta de regiones vecinas habrá ya venido también, ya de otras ciudades, ya la noticia se había regado, se había hecho popular el Señor allí por ese milagro, y eso trajo ese entusiasmo también popular para ellos. Así que aquellos querían hacerle rey, y al día siguiente le abandonaron por miles. Es tremendo eso. Esos que querían que el Señor fuera el rey de ellos, pero al día siguiente se decepcionaron. Ellos dijeron, este es el que vamos a colocar como rey. Pero cuando el Señor los deja, los abandona allí y les dice sencillamente, se entiende que lo van a hacer rey y los deja solos y se va, se retira, inmediatamente después de ese sentir de querer hacerlo rey, ahora lo que quieren es definitivamente abandonarlo. Ya no volvamos allá. ¿Para qué vamos a perder el tiempo haciendo esa fila tan larga? Mire, no nos van a alimentar. Dice el versículo, para mí este es uno de los versículos tristes de Juan. Para mí, el versículo 6:66, donde dice, desde entonces, muchos, mire lo que dice, muchos, ¿de quiénes? De sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando está hablando aquí de discípulos, no está hablando de la gente del común, no está hablando del populacho propiamente, porque Jesús no lo siguieron solamente 12, a Jesús lo siguieron muchos más. Y cuando habla de discípulos, tal vez era mucha gente que venía a sus enseñanzas, que lo escuchaban predicar, que lo seguían cada vez donde iba para ver cómo él enseñaba la palabra, cómo enseñaba las cosas acerca del reino. Es decir, eran discípulos ya, está hablando de discípulos, y la palabra discípulo significa precisamente eso, alguien que está aprendiendo de su maestro. Alguien que está aprendiendo. Entonces no dice que muchos de la multitud o de la muchedumbre o del vulgo volvieron atrás, no, dice de sus discípulos, gente que andaba con él, gente que ya lo conocían muy bien, y sin embargo dice que volvieron atrás, ya no andaban con él, ya no volvieron a andar con él. Jesús en un momento se encuentra solo con sus 12, con su grupo, con su llavero, y sencillamente les dice, si ustedes se quieren ir también, hermanos, la puerta está abierta, chao. Y ahí es donde Pedro da una declaración tremenda, donde dice, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Tremendo eso ahí. Como después de que el Señor sencillamente les cambia la torta, les cambia el contexto de lo que ellos querían, sencillamente ahora ya no lo siguen. Y creo que hasta el día de hoy, no sé, eso sobra decirlo, pero creo que es la misma situación.
Ay, si el Señor no me contesta las oraciones, yo no oro más. Si no pasa nada, eso yo por allá como que no vuelvo. Eso como que eso de Jesús, eso como que es pura falacia. Eso como que mejor no le sigo. Eso como que es pura carreta. Eso como que para qué. Y mucha gente vuelve atrás. O sea, mucha gente le buscas por el milagro. Y si no ven el milagro, pues sencillamente no vuelven, no vuelven a buscarle. Y sin embargo el Señor aquí fue claro, les dijo, no Señor, yo no soy milagrero. Yo he venido a otra cosa. Yo sí soy rey, pero no de esta tierra. Yo soy un rey, pero celestial. Mi reino no es de este mundo, les dice el Señor por allá. Así que todos los efectos del milagro de la multiplicación, toda esa algarabía, todo ese éxtasis que había, pues empezaron a desaparecer de sus mentes. Todo eso que había, todo eso que habían visto ellos, ya no estaba allí tan claro. Así que ellos, ya el contexto que tenían de lo que habían visto el día anterior, al mismo instante de como habían visto y lo que tenían guardado en su mente, al mismo instante en que Jesús no quiso hacer lo que ellos esperaban, pues también se fue desvaneciendo. De la misma manera, ya para qué le buscamos, ya eso no tiene necesidad, eso no vale la pena. Inclusive, el mismo Judas ya estaba también gestando allí porque él decía, no, donde este sea el rey, pues yo voy a ser su ministro de Hacienda y yo como soy el que voy a manejar el billete, pues yo me voy a tapar. Pero cuando él empezó a ver que como que Jesús no hacía cosas que no las hacía un rey, sino más bien las hacía un esclavo, y mediante como lavar los pies, por ejemplo, dijo, no, creo que estoy perdiendo mi tiempo, gano más vendiéndolo, y aceleró su decisión de venderle. Qué tremendo eso, cuando buscamos a Jesús con motivaciones equivocadas. ¿Cuál es tu motivación cuando buscas a Jesús? ¿Qué te va a dar? ¿O qué va a hacer? Ay, que Jesús me cambie la situación. ¿Qué va a hacer Jesús? Bueno, esa es la motivación de la mayoría. La gran mayoría buscamos a Jesús y esta mañana no estamos acostaditos durmiendo, sino estamos despiertos aquí, sintonizados. Es porque esperamos ver cosas diferentes. Claro, todos queremos no sufrir, todos queremos ver provisión, todos queremos ver milagros, todos queremos tener una vida holgada. Pero si ese es el propósito por el cual estamos buscando a Jesús, estamos desfasados, estamos mal, estamos graves. Ese no debe ser el propósito. El propósito por el cual debemos seguir a Jesús es por Jesús mismo. Independientemente de si me da o no me da, de si hace en mi vida o no hace, aunque sabemos de plano de que sí hace y de que sí da, de que Él no es mezquino. Pero ese no debe ser el propósito. El propósito cuando oramos no debe ser que esperar la respuesta del Señor. Si responde amén y si no también, es válido, es Cristo. Un predicador famoso dijo algo como esto que suena duro. Dijo, deberíamos buscar y seguir a Cristo, así aún así a Él le placiera enviarnos al mismo infierno. Él es Cristo y es válido y punto. Pero ¿cuál es la motivación por la cual le seguimos? Preguntémonos eso en esta mañana. ¿Qué te motiva cada mañana a conectarte? Cada mañana decir, uy, las 5:30 voy a conectarme para la palabra, para que oren por mí y esta situación cambie, y oremos por esta Colombia para que este coronavirus se acabe. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva a buscar a Jesús? ¿Jesús mismo o lo que Jesús te va a dar? Ahí te la dejo, mi querido. La tercera situación que encontramos allí en cuanto a la reacción de la gente que fue testiga de este milagro, lo siguiente que ellos vieron fue que la reacción fue negativa. Buscaban era lo que les iba a dar. Pero ahora, ¿cuál fue la reacción de Jesús? ¿Cuál fue la reacción de Jesús cuando quisieron hacerle rey? Lo primero que dice es que el texto es que él se retiró. Se retiró cuando vieron que querían hacerle rey. Los hombres siempre están dispuestos a ser exaltados. Pónganme bien cuidado. El ser humano siempre busca que lo aplaudan, que lo alcen en brazos y digan, bien hecho, buena. Eso busca el ser humano, ¿sí? Que es ser exaltado, recibir honores. Pero Jesús en este caso era el Hijo de Dios y no dejaba moverse, no se dejaba mover por la vanidad ni por el orgullo. Él no estaba buscando aplauso, él no estaba buscando reconocimiento. La gente quería hacerlo rey, pero él evadió toda esa situación. Por esta razón, cuando vinieron para hacerle rey, él se retira. Sin embargo, cuando más tarde, miren esto, sin embargo, cuando más tarde volvieron para crucificarle, él ya no se retira. Al contrario, él se presenta voluntariamente. ¡Qué tremenda enseñanza que nos da Jesús!
Cuando quisieron aplaudirlo, cuando quisieron reconocerlo, cuando quisieron levantarlo, cuando quisieron elogiarlo y alabarlo, Él se les esconde. Él se les va y los deja y los abandona. Pero cuando lo buscan, allá en el Getsemaní, cuando lo buscan para crucificarlo, Él mismo se presenta. Dice, aquí estoy. Qué tremendo eso. Qué tremenda enseñanza que nos da el Señor. Qué tremenda enseñanza. Nosotros tal vez hacemos lo contrario, ¿no? Tal vez hacemos lo contrario. Nos gusta que nos elogien, que nos alaben. Y el día que no nos alaben, sino nos tiran piedra, entonces nos escondemos. Es lo contrario que hacemos nosotros. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Él se presentó voluntariamente. Miren lo que dice por allá Juan 18. Dice en el versículo 4. Pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, eso fue en el Getsemaní, ¿a quiénes buscáis? ¿A quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Qué tremendo eso. Ahora bien, no cabe duda de que el Señor Jesucristo tenía el poder y el derecho y la autoridad sobrenaturales para imponer en unas horas un reinado terrenal. Él lo podía haber establecido, que habría dejado asombrados a todos los políticos de la historia. Él lo hubiera podido hacer. Y de hecho, las escrituras del Antiguo Testamento anunciaban con frecuencia que cuando el Mesías viniera, vendría a establecer su reino en esta tierra. De hecho, lo venía diciendo el Antiguo Testamento, hablando de un rey venidero, que vendría a establecer su reino en esta tierra. Israel disfrutaría de grandes bendiciones materiales cuando viniese ese rey. ¿Por qué entonces el Señor volvió a retirarse al monte solo cuando vinieron a hacerle rey? ¿Acaso no era realmente el Mesías esperado? ¿Por qué hizo esto? En primer lugar, porque ellos buscaban un líder político que resolviera sus problemas temporales. Y por supuesto que estuviera a su servicio, al servicio de ellos, para servirle. Vamos allá donde don Jesús, para que nos dé el bonito. Vamos donde don Jesús para que haga un milagro. Es lo que ellos querían. Ellos buscaban hacer a Jesús rey, no propiamente para adorarle, no propiamente para servirle, porque rey no es gobierno y gobierno tiene súbditos. Ellos venían a hacerle rey, querían hacerle rey, no propiamente para ellos colocarse en la condición de súbditos obedientes a su rey, sino para hacerlo rey para sus propios beneficios. Eso era lo que ellos buscaban, los judíos. Ellos buscaban hacerle rey, pero para que Jesús les supliera sus caprichos. Vamos cada vez que tengamos una necesidad, vamos donde nuestro rey para que nos resuelva. Como pasa hoy en día, hablamos de Jesús como nuestro rey, pero le decimos, mi rey, bájate y me embola los zapatos. Bájate y me cuida la bicicleta, bájate y me da salud, bájate y me da comida, bájate y me cambia la situación, dame empleo, dame. Lo que decimos que es mi rey, pero lo cogemos a veces es como el súbdito y no estamos dispuestos a definitivamente permitir que su reino se establezca en nuestras vidas. No estamos dispuestos a eso. Queremos un rey, pero para que supla nuestros caprichos y nuestras necesidades. Era lo mismo que quería o tenía en mente el pueblo de Israel cuando lo querían hacer rey. Así que ellos buscaban eso, un rey que les resolviera los problemas temporales. Pero el Señor no estaba dispuesto a hacerse cargo de un reino en esas condiciones. Él buscaba siervos obedientes que le sirvieran. Y los busca hasta el día de hoy. Si le decimos Señor, es lo mínimo que espera es que le obedezcamos como nuestro Señor. Si le decimos que Él es nuestro Rey, es lo mínimo que espera es que nosotros rindamos nuestra vida a su reino. Pero a veces el centro de nuestra vida, nuestro reino, somos nosotros mismos. Y oramos para nuestro mismo reino y buscamos a Jesús, pero buscando nuestro propio reino. Así que aquí el Señor no se va a dejar manipular desde esa condición. Y así que el reino que el Señor viene a establecer no es para personas caprichosas con intereses puramente materiales que solo esperan que Dios esté a su servicio en cada momento, cada vez que lo dispongan. Además, Cristo no sería un elegido democráticamente, óigame bien, no sería el pueblo, no sería el vulgo, no serían las naciones las que irían a decir, vamos a votar por un próximo candidato, don Jesús Cristo, vamos a ponerlo ahí en el tarjetón para que todo el mundo vote por él y democráticamente lo declaremos como rey. No, el Señor
no vendría, no sería elegido democráticamente en función de las preferencias de un pueblo hostil. Sencillamente, eso fue lo que le pasó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. Ellos pidieron un rey, ellos querían un rey y pues por supuesto el Señor les dio a Saúl. Pero aquel rey que fue elegido por el pueblo fue para satisfacer los deseos del mismo pueblo. Y Saúl siempre estuvo más preocupado por los intereses, por agradar a los hombres que a Dios mismo, razón por la que finalmente fue desechado por Dios. Así que es totalmente distinto al reino que el Señor viene a establecer. Pero Jesús, pero el Mesías auténtico, sería alguien conforme al corazón de Dios, no sometido a la aceptación humana, no sometido a eso, ni tampoco al rechazo de los hombres. Es decir, el Mesías que vendría, el Rey que vendría, sería Dios mismo en persona que vendría a establecer y va a venir a establecer su reino una vez y por todas en esta tierra. Y todos los reinos del mundo tendrán que reconocer su soberanía. Dice la escritura por allá en Filipenses 2, y toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, es el Señor, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y entre esos que van a confesar están incluidos los gobiernos de la tierra, están incluidos los poderosos, están incluidos los grandes. Todos los seres humanos tendrán un día que reconocer la soberanía y el reinado del mismo Señor Jesucristo. Qué tremendo eso, pero no será establecido por los hombres, será Dios mismo quien enviará a ese rey. Será Dios mismo, dice que por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, para que en ese nombre que significa autoridad se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, y que toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Esa es la dinámica del reino de Dios, diferente a la dinámica del concepto de rey que nosotros tenemos. Tenemos un concepto totalmente errado de lo que significa el reino de los cielos. Pensamos que el reino de los cielos está a nuestro servicio, a nuestro favor, a nuestra disposición para suplirnos los caprichos humanos. Pero es totalmente contrario. Jesús lo querían hacer rey y Jesús no se dejó manipular. Jesús no se dejó abrazar por la fama, ni la gloria, ni la honra, sino sencillamente dice que se fue al monte solo. Pero cuando Él viene, sencillamente para cumplir con los propósitos como rey en esta tierra, uno de los requisitos para ser rey sería la cruz. No habría gloria sin cruz. Uno de los requisitos para que Jesús pudiera decir, mi reino no es de este mundo, y cuando yo venga a establecer mi reino en este mundo, uno de los propósitos para que esas palabras de Jesús cobraran peso, tuvieran firmeza, tendrían que ser filtradas por la cruz del Calvario. No sería de otra manera. No sería que Jesús se iba a ir, iba a volver y decir con una corona y ahora sí soy el rey. No, sencillamente tendría que pasar por la cruz. Por eso dice que se humilló hasta lo sumo, Filipenses 2, se humilló hasta lo sumo, al colmo de humillarse, hacerse esclavo, al colmo de hacerse siervo y ir hasta la muerte y la muerte de cruz, para poder ser exaltado como el rey. ¡Qué tremendo eso! No era por votación, no era por voto, no era por democracia que el Señor iba a ser el rey de Israel y el rey del mundo y el rey de las naciones, que es el reino milenial que estamos esperando. Establece tu reino, el Señor enseñó a decir en la oración modelo, Señor, que venga tu reino. Pero primeramente, antes de que venga el reino terrenal de Cristo, primeramente tiene que venir el reino espiritual al corazón de los hombres. No es de otra manera, no es de otra manera, mi amado. No es de otra manera. A Jesús no lo buscamos por las cosas materiales, lo buscamos porque establezca verdaderamente su reino, su gobierno espiritual en nuestros corazones y vivamos desde esa manera con la esperanza de que un día escatológicamente vendremos a reinar con Él en el reino milenial. Esa es la dinámica del reino, no hay otra. Dios no está ahí para suplirnos caprichos y hacernos milagros, milagrillos como un Dios bonachón, a ver quién quiere más. No. Sencillamente es la dinámica del reino. Así que, de hecho, sería Dios mismo quien lo establecería en contra del criterio de los seres humanos. Mire lo que dice por allá el Salmo 2. Salmo 2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas
El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey. Mire lo que dice el Señor. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién es el que va a establecer su rey? El mismo Señor. Mire lo que dice Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así que ningún ser humano puede hacer a Jesús rey. El rey de mi vida, y lo cantamos en las iglesias, y lo cantamos, y eso danzamos, y el rey de mi vida, el rey de mi vida, y el Señor le dice, venga ahora y media hora, no tengo tiempo, pero no es el rey de su vida. Ay, Dios santo. Así que el reino de Cristo tampoco será establecido por medios humanos, ya lo dije, no será por el poder militar, ni político, ni financiero, ni religioso, lo que traerá el reino de Dios a este mundo. Si Jesús hubiera seguido los deseos de la multitud, hubiera acabado dirigiendo una rebelión armada contra el Imperio Romano. Imagínense en eso. Si Jesús se hubiera prestado para sus caprichos, se hubiera formado una hecatombe tremenda, una rebelión contra el Imperio Romano, algo que no era el propósito de Dios por el cual envió a Jesús a la tierra. Él no le dijo, vaya, derroque allá a Augusto César, no, sencillamente dijo, vaya, muera en una cruz por la humanidad. Fue lo que le dijo el Señor. Así que, además de un reino como el de Cristo, siempre será una utopía desde la perspectiva humana. Siempre. No, pero ¿cómo así que el reino es? No, pero ¿cómo así? No es terrenal. Porque sus leyes, las leyes de Cristo, la dinámica, como lo dije hace un momento, la dinámica de este reino es mucho más elevada y mucho más justa que las de cualquier país que haya nunca podido imaginar. Ninguno puede dar esa talla a la dinámica del reino establecido por Dios mismo. Y de hecho, el ser humano no tiene la capacidad, óigame bien, ni moral ni espiritual para someterse a las demandas del reino celestial. No tiene esas capacidades, ni moral ni espiritual. Además, necesita que su corazón sea previamente regenerado por medio del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos queridos, por más que ore usted por las naciones, mientras el corazón de nuestros gobernantes no sea regenerado por el Espíritu Santo de Dios, no va a haber cambios. No va a haber cambios, al contrario, tenderá cada día a ser peor. Cada día más corrupción, cada día más maldad, cada día más injusticia social. Solo cuando el Espíritu Santo de Dios regenere el corazón humano, será entonces cuando podremos vivir de acuerdo a sus elevados principios. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. La naturaleza del reino de Jesús había venido a establecer, lo que había venido a establecer era el carácter espiritual. Por eso afirmó ante Pilato lo que dijo. Mira lo que dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo, se lo dijo a Pilato. Digo, porque Pilato estaba amenazado en Judea. Se sentía amenazado. ¿Cómo sí que este es rey? ¿Cómo sí que es rey de Israel? O sea que me van a derrocar a mí porque él era el rey. Pilato había reemplazado a uno de los Herodes que lo habían destituido por maloso, y él lo estaba reemplazando, y dice, y ahora este me va a reemplazar a mí. Por eso la intención, ¿quién le dio la autoridad? ¿Usted quién es? Y por eso el Señor dijo, no, tranquilo, fresquece, don Pilato, tranquilo, que no, yo no le voy a mover la butaca, mi reino no es de este mundo, tranquilo, hermano. Fue lo que le quiso decir en palabras más coloquiales, en Juan 18:36. Con esto quiso decir que él era el rey, pero no la clase de rey que iba a amenazar a Roma. No. Ellos podían estar frescos, tranquilos. No se preocupen por eso, mis queridos Augusto César, mi querido Herodes, mi querido Poncio Pilato. No se preocupen, que yo no les voy a mover la butaca, es lo que les estaba queriendo decir el Señor. Así que él venía a establecer un reino no por medios humanos, como querían las multitudes. Él no venía a establecer ese reino. Así que el propósito de su primera venida era establecer su reino, sí, pero en los corazones de los hombres. Y aunque volverá una segunda vez para establecerlo en todo el mundo, y así su voluntad se cumplirá como en el cielo, así también en la tierra, como nos lo enseñó en la oración modelo. Señor, que se establezca tu reino en la tierra como se establece en el cielo. Que así se establezca tu reino. Venga a nosotros tu reino, como dice por allá en Mateo, capítulo 6, versículo 10. Pero en este tiempo presente,
El reino de Cristo se establece en el corazón de la persona cuando se abre por la fe y el arrepentimiento. Cuando se abre por la fe y el arrepentimiento, la persona, cuando desarrolla esas dos cualidades, sencillamente es allí donde el reino de Cristo se establece de una manera espiritual. Pero lo voy a dejar hasta ahí porque quiero explicar un poquito acerca de eso de la fe. ¿Qué significa eso de la fe? Que tanto nosotros le damos realce a eso. Dejémoslo hasta ahí porque se nos ha ido el tiempo, se lo dejo de tarea. ¿Qué es la fe? Investíguelo usted, ¿qué es la fe? Entonces ahorita usted me dice, ay, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, está bien, se lo creo, porque dice Juan, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Muy bien, entonces, ¿dónde establece Jesús el reino en esta tierra? Es lo que quiero decir para terminar hoy. ¿Dónde viene a establecer su reino? En el corazón de los seres humanos que lo abren, que abren su corazón a través de la fe y del arrepentimiento. Allí Jesús viene a establecer su reino en el corazón. Pero en esos que han abierto su corazón y el Señor ha establecido su reino, su gobierno allí espiritualmente en el corazón, ellos están prácticamente, podríamos decirlo así, diseñados y preparados para un día venir a reinar con Cristo. Esa iglesia fiel, esa iglesia verdadera, esa iglesia de aquellos que han sido redimidos, perdonados y justificados por la fe. Esa iglesia un día vendrá con Cristo a establecer el gobierno aquí en la tierra. Pero primero Cristo tiene que establecer su gobierno en el corazón humano. Tiene que ser así. Esa es la dinámica del reino, no hay otra forma. Entonces algunos dicen, ay, que venga el Señor rápido porque quiero gobernar y ahora sí cuando yo sea el jefe de esta empresa, yo sí, el primero que voy a echar es a mi jefe. No, 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 no. El Señor con ese corazón así, hermano, créame que no lo va a llevar a usted a establecer su reino. Primero tiene que establecer su reino en ti y en mí. Primero tiene que trabajar en ti y en mí. Y se acuerdan de Javes cuando orábamos, Javes decía que tu propósito se ensanche más, que cada día tu propósito en mí se cumpla más, que cada día me parezca más a ti, Señor, es lo que está queriendo decir Javes. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos en esta mañana. Bendito Señor, te pedimos perdón primeramente porque muchas veces, Señor, como que nos hemos pasado de la raya. Muchas veces hemos pretendido buscarte para que nos haga los mandados, para que nos haga los favores, para que nos satisfagas los caprichos. Y Señor, y a veces nos ponemos bravos y tú, Dios de la gloria, no respondes. Y a veces nos enojamos contigo. ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué Dios aquello? Mejor como yo no le vuelvo a orar, yo no lo vuelvo a buscar. Ese Dios como que se olvidó de mí. Y ya más bien sabe que Dios, chao. Y le cerramos la puerta. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos tenido esas actitudes. O a veces nuestras intenciones, bendito Señor, son egoístas, egocéntricas, porque lo somos por naturaleza. Y a veces pretendemos, bendito Señor, Dios de la gloria, de que tú tienes que siempre obrar a nuestro favor. Que todo lo que te lo pedimos tiene que hacerlo. Y a veces queremos manipularte, inclusive a veces queremos usar de cosas religiosas como la oración para querer, Señor, torcer tu brazo a nuestro favor. Señor, pero es que he orado. Señor, es más, le he metido un ayunito ahí como para que quede más reforzado. Señor Dios de la gloria, perdónanos porque de verdad a veces no tenemos claro el concepto de que tú eres rey y que tú eres Señor. Y sin embargo, Dios de la gloria, queremos aprender verdaderamente, Señor, y pedirte en esta mañana, Señor, por encima de cualquier otra cosa, que establezcas tu reino en nuestro corazón. Que verdaderamente podamos rendirnos a la soberanía de este rey, que eres tú. Que verdaderamente si decimos que tú eres el Señor, lo mínimo que estemos dispuestos es a ser siervos obedientes. Porque la expresión en el contexto de Jesús o en el contexto de la expresión Señor, los únicos que podían decirle Señor a alguien estaban en una condición de esclavos. Estaban en una condición de esclavos. Por eso Pablo cuando tiene ese encuentro con el Señor, le dice, ¿qué quieres que haga? Señor. ¿Qué quieres que haga? Señor. Señor, expresiones como Señor, como reino, no son expresiones cristianas ahí aprendidas. Es que como ahora me volví cristiano, tengo que aprender a hablar así. Tengo que aprender a decir amén, tengo que aprender a decir gloria a Dios, tengo que aprender a decir rey, tengo que aprender a decir Señor. No, no son expresiones aprendidas porque nos volvimos cristianos. Son condiciones del carácter de una vida rendida al señorío y al gobierno de Cristo. Son expresiones, son actitudes de un corazón totalmente rendido a Cristo. Y en esta mañana te pedimos eso, Señor. Llévanos cada día
a que realmente como Javes oraba, que cada día, Señor, ensanches más nuestra rendición y nuestro sometimiento a ti. Ensánchalo más. Que cada día nos sometamos más a ti, que cada día nos rindamos más a ti, que cada día nos parezcamos más a ti, que cada día te obedezcamos más, que cada día hagamos más tu voluntad y no la nuestra, Señor. Ensancha nuestro territorio. Lo que pusiste en nuestras manos, ensánchalo, Señor Dios de la gloria. Gracias te doy, Padre Santo, por este tiempo, por cada uno de mis hermanos. Y Señor Dios de la gloria, aquí están las añadiduras. Señor, necesitamos para pagar los servicios, necesitamos la salud, necesitamos, Señor, que tú obres en las cosas cotidianas que necesitamos, pero sabemos que tú sabes de qué tenemos necesidad antes de que te lo pidamos. Señor, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que haces y por lo que vendrá. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, y a ti te damos, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendito y alabado sea tu nombre. Entregamos este día en tus manos, que todo lo que hagamos, tu gracia esté en él, y que bendito, Señor, tu nombre al final del día sea reverenciado y glorificado. Gracias, mi Señor, te bendecimos y te glorificamos una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga. Un feliz día para todos. Muchos éxitos, muchas bendiciones en todos sus quehaceres. Muchas bendiciones. Un abracito. Dios los bendiga.